Episodio número 2875. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 7 de agosto. Avanzando mi gente en esta poderosa lección 6. De adentro hacia afuera. Poderosa lección, por cierto. Y poderosa esta frase que nos ocupa hoy. Cada día nuestro tiempo es más valioso, porque cada día nos queda menos. Oh, wow. Cada día nuestro tiempo es más valioso, porque cada día nos queda menos. Es de autor pendiente y en breve mi comentario. Omar Medina les acompaña. Yo me río porque es que está muy lapidaria esa frase, como digna de escribirse ahí en piedra. Cada día nuestro tiempo es más valioso porque cada día nos queda menos. Tú sabes, uno se ríe, pero es verdad, uno puede reflexionar sobre eso y es un tema en el que yo siempre me enfoco. Una de esas cosas, de las razones por las cuales yo hago esto es por eso, de que hago el conteo del programa. Hoy, 2875. ¿Hasta cuándo contaremos? Hasta que Dios quiera, hasta que Dios nos dé la vida, hasta que tengamos este tiempo para hacer esto y qué sé yo. Y a lo largo de 10 años de este ministerio Audios de Bendición y de estudio sistemático de la Biblia, pues lo hemos estado contando. El programa creo que hubo una vez que se detuvo precisamente por un tipo de trabajo que tenía que era no podía hacer esto. Obviamente no contaba en ese entonces con la ayuda apreciada del pastor Tomás Polanco. Ya con él se me hace más fácil una semana él, una semana yo para ponerme al día con algunas cosas. Bueno, en el caso de los trabajos complicados que he tenido. Y aquí les hago el update. Estoy en este proceso, mucho trabajo de documentación, de papeles. Para el trabajo aún no está el trabajo, o sea, se extendió la offer letter, yo la acepté, la firmé y entonces estoy en este proceso del drug screen, que es como prueba de drogas, de asuntos de huellas del FBI, todo eso, y mis direcciones donde he vivido y los estados en que he vivido. Yo he vivido en 5 estados en estos 15 años que tengo en Estados Unidos. Pensilvania, en 2 ciudades en Pensilvania, en Filadelfia y en Allentown. Viví en Texas, en varios lugares en Texas. Viví en Florida, en varios lugares en Florida. Viví en Alabama, en Birmingham, Alabama. Norte Carolina, que estuve recientemente. Connecticut, donde estoy ahora. O sea, ¿qué te parece? No, son más de 5. Sí. Pensilvania, Texas, Florida, Alabama. Sí, 6 estados. Connecticut y Norte Carolina. 6 estados en estos 15 años. Entonces, todo eso le hacen una investigación a uno de cómo uno ha estado comportándose en esas ciudades, en esos estados. Así que, por favor, los que quieren seguir con la idea de patrocinar este programa, sería bueno porque, aunque tengo los recursos más o menos para estar 1 o 2 meses más, sí necesitamos apoyo con esto, con que la gente patrocine este programa. Y está la idea de Patreon en la descripción del video de YouTube, está ahí, pueden explorar con Patreon. Patreon es muy confiable, muy seguro, es una plataforma de apoyar cosas que tú entiendes que merecen que tu apoyo, porque son cosas útiles,
que puedan brindar instrucción, formación a la gente. Y de eso se trata en todo lo que hago, como esto que siempre digo de la invariable regla de las 4 I's. Todo lo que produzco, todo el contenido que hago y que me gustaría seguir haciendo es algo que cumpla con esa regla de las 4 I's, que sea interesante, instructivo, inspirador e imperdible. ¿Ok? De eso se trata. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Honramos, glorificamos tu nombre, oh Señor. Queremos reconocerte como nuestro soberano, nuestro sustentador, nuestro salvador. Bendice a nuestros oyentes y que este estudio de hoy de alguna manera marque alguna diferencia para bien en nuestra experiencia cristiana. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, hoy tenemos el estudio con la lengua trabada. Una situación ahí de un sordo y tartamudo que Jesús sanó. Esto viene en breve. Pero siguiendo con el tema que ha estado comentando el Super Humberto esta semana acerca de lo que contamina al ser humano y eso, muy, muy interesante. Humberto preparó toda una cátedra que nos la ha estado aquí dosificando a lo largo de esta semana. Vamos con Humberto de nuevo y su excelente comentario sobre el tema que ha estado abordando. Adelante, Super Líder. Debo de nuevo insistir en que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Lavarse las manos es una actividad tan común que uno podría preguntarse, ¿quién se puede oponer a que una persona se lave las manos en cualquier momento y mucho menos como están los microbios antes de comer? Por eso puede sorprender que Jesús parezca hacer precisamente eso al principio de Marcos 7. Pero eso sería malinterpretar el contexto en el que Jesús se opone a la tradición farisea de lavarse las manos. En tiempos de Jesús, un gran número de judíos de Palestina se preocupaba por la pureza ritual. Esto lo sabemos por la cantidad de baños rituales, baños que se llamaban o todavía pueden llamarse en hebreo mikveh, y tinajas de piedra que se utilizaban para contener agua para la purificación. Recordemos aquella conversión del agua en vino de Juan 2. Estas tinajas se han descubierto en toda Palestina y datan desde la época de Jesús. Esta idea de pureza no estaba vinculada a la cuestión de la higiene, sino más bien a la pureza ritual. En Marcos 7:4, el evangelista señala que los judíos de la época de Jesús lavaban las cosas cuando venían del mercado. La razón de este lavado era que no se podía saber si los alimentos comprados habían estado en contacto con objetos o personas impuras. Todo esto estaba en consonancia con la tradición oral que los fariseos creían que habían sido transmitidas por Moisés. Tomaron estas tradiciones como autoritativas y vinculantes y se convirtieron en la base del conflicto con Jesús. Marcos señala que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos sin lavar. Evidentemente, algunos seguían la práctica de los fariseos en cuanto al lavado ritual, mientras que otros de esos discípulos no lo hacían. A partir de este dato, parece que Jesús no hizo de esta disputa un tema de discusión, ni afirmaba ni rechazaba las prácticas de los discípulos acerca del tema.
Pero ahora que los fariseos critican las prácticas de sus discípulos, o más exactamente su falta de práctica, el Señor responde a las enseñanzas farisaicas. El Antiguo Testamento solo exigía que los sacerdotes realizaran lavamientos rituales antes de ofrecer sacrificios o entrar en el santuario. O bien, los fariseos estaban extendiendo estos lavamientos rituales a todos los judíos, tal vez como una especie de sacerdocio de todos los creyentes. O estaban adaptando las costumbres grecorromanas acerca de las comidas dentro de un entorno judío. En cualquier caso, criticaron a los discípulos de Jesús y por extensión estaban criticando al propio Jesús. Pero ni tú ni yo estamos en discusión. Aceptamos las enseñanzas de Cristo y sabemos cuánto contamina, cuánto envenena y cuánto asesina las cosas que salen de nuestros corazones. Excelente, excelente. Gracias, gracias, Super Humberto. Ya lo sabe mi gente, cuidar lo que sale de uno, señores, los pensamientos, las cosas. Alguien dijo una vez, siembra una idea y cosecharás una acción. Siembras una acción y cosecharás un hábito. Siembras un hábito y cosecharás un carácter. Siembras un carácter y cosecharás un destino. Y todo eso parte, tú sabes, del pensamiento inicial. Ok, vamos al libro de Marcos. Vamos a ver quién fue traído ante Jesús y qué hizo Jesús por él. Estoy en Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37, ya la última parte de ese capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Marcos 7, 31 hasta el 37, hasta el cierre del capítulo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijese a nadie. Les mandó que no lo dijesen a nadie, o sea, los que estaban ahí. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Tremendo, tremendo. Wow, qué linda historia. Entonces, ¿quién fue traído ante Jesús? Un sordo y tartamudo. Jesús desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Fueron abiertos sus oídos. Efata. Efata. Que sean abiertos los oídos y el entendimiento de todos nosotros, ¿verdad? Jesús no eligió el camino más corto para regresar a Galilea desde Tiro y Sidón. Parece que se dirigió al norte desde la región de Tiro, subió por el territorio de Sidón y luego descendió hacia el interior por el noreste del mar de Galilea, para llegar finalmente cerca del mar mismo. Fue un recorrido indirecto, lo que probablemente le permitió dedicar tiempo adicional a la instrucción de sus discípulos. El texto no indica quién fue exactamente la persona que trajo al hombre ante Jesús, pero el problema de este era suficientemente evidente. No podía oír y tenía dificultades para hablar. La pérdida de la audición aísla a las personas de su entorno, mientras que la sordera profunda suele hacer que resulte desafiante para una persona aprender a hablar. El problema de este hombre pudo haber sido de larga data, o sea, de mucho tiempo, ¿no? Jesús comprende la difícil situación del hombre y lo lleva aparte. La manera en que el Señor sana a esta persona es curiosa, particularmente para un lector moderno, porque dice que pone sus dedos en los oídos del hombre, escupe, toca la lengua del afectado y suspira o gime profundamente,
Jesús toca las partes afectadas que ha de sanar en el hombre, pero ¿por qué el suspiro o el gemido? Hay una cita del libro El deseado de todas las gentes que dice, suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. ¡Qué poderosa cita! ¡Wow! Del deseado de todas las gentes, página 371. Bueno, dentro del capítulo 44, la verdadera señal. Capítulo 44, la verdadera señal del deseado de todas las gentes. Suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Gloria a Dios. Poderosa, poderosa declaración. Jesús restauró milagrosamente la audición del hombre e hizo que fuera capaz de hablar con claridad. Su suspiro ilustra los límites que Dios se ha impuesto a sí mismo en relación con la libertad de elección de la humanidad. Bueno, una manera de decirlo, ¿no? Porque realmente a Dios no lo limita a nada. Él no forzará la voluntad. Todos los seres humanos son libres de elegir a quién permitirán que dirija su vida. ¿Al príncipe de la vida o al de las tinieblas? Jesús podía abrir los ojos de los sordos, pero no forzaría los corazones incrédulos para que los reconocieran como el Mesías. Esta breve historia también ilustra lo que Dios puede hacer por quienes se vuelven por propia decisión a Él. Tal vez hayas experimentado reticencia a compartir tu fe, sintiendo que tu lengua estaba atada en cuanto a lo que debías decir. Este milagro es animador, pues demuestra que Jesús puede abrir tus oídos para que seas sensible a las necesidades de otros y compartas con ellos una palabra oportuna que los ayude en su senda. Oh, qué bonito, ¿verdad? Aquí puse, wow, linda idea. Sí. Ahora me encontré una palabra como rara aquí. Tal vez hayas experimentado reticencia. Tengo una idea como de reticencia, pero no sé exactamente qué significa. Lo estoy buscando aquí en el diccionario de la Real Academia Española. Reticencia. Déjame ver. Reticencia. Aquí está. Efecto de no decir sino en parte o de dar a entender claramente y de ordinario con malicia que se oculta o se calla algo que debiera o pudiera decirse. O si reserva, desconfianza, sinónimos, rodeo, evasiva, aprensión, recelo, duda, precaución, cautela. O sea, por eso dice aquí, sí. No sé si ustedes son como yo. Cuando yo estoy leyendo algo y no lo entiendo, tengo que buscar la palabra para poder agarrar el concepto. Esa sirena que suena no es a usted que le están persiguiendo, es ni a mí, es allá afuera. Hay una sirena que está sonando ahí. Ok, déjame ver qué más. Ok, sí, tal vez hayas experimentado eso, como esa especie de recelo, de cautela, de no querer hacerlo, compartir tu fe, porque sientes que tu lengua ha estado atada en cuanto a lo que debes decir. Y entonces este milagro del hombre que fue sanado de su sordera y soltada su lengua, este milagro es animador, pues demuestra que Jesús puede abrir tus oídos para que seas sensible a las necesidades de otros y compartas con ellos una palabra oportuna que los ayude en su senda. Tremendo, tremendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya ustedes conocen de mi testimonio, yo era tartamudo, pero tartamudo nivel experto. Toda mi infancia. De hecho, en el vecindario de donde yo me crié en Los Mameyes, mi apodo era el Gaguito de Doña Carmen. El apodo completo era Omi, el Gaguito de Doña Carmen la Rubia. Mi mamá era Carmen la Rubia, se le decía.
Y yo recuerdo toda mi infancia luchando con esa situación, que no podía hablar, que era un problema y se burlaban de mí. Pero cuando conocí al Señor en la iglesia adventista, a través del Club de Conquistadores, trabajando con esos jóvenes, así como los Boy Scouts, eso es la idea para que entiendan mejor lo del Club de Conquistadores, eso me soltó la lengua, pero fuerte. Mi papá me ayudó bastante, aunque yo no vivía con él, me dio algunos ejercicios cuando le dije que yo quería ser locutor. La emisora Radio Amanecer fue fundada en 1982, yo tenía 15 años en el 82. 2 años después yo comencé a trabajar, a colaborar con ellos en la radio, pero ya estaba bien superado el problema de la gaguera o la tartamudez. Mi papá me dio algunos ejercicios y así. Si alguien quiere saber ejercicios para esto, pues leer mucho en voz alta, corrido, un periódico, por ejemplo, leerlo, grabar, poner a alguien a escuchar, o sea, e irse corrigiendo uno mismo, soltándose la lengua, a no ser que haya un problema ya físico de frenillo debajo de la lengua, pero hay terapia para eso. En el caso mío no era tal vez tan fuerte y eso fue desatado, gracias al Señor. La poesía coreada ayuda mucho a memorizar cosas y decirlas. Número de teléfono, repetir número de teléfono, poesías, versículos de la Biblia. ¿Qué más? Hablar con mucho cuidado para las personas adultas que lo puedan hacer. Ponerse una canica, una bolita de esas bolas de cristal chiquita, de los fifí, ¿era que se llamaba? De la chiquitita. Ponerla debajo de la lengua y tratar de hablar con cuidado de no tragarse eso, hablar, soltarse. Y puede cruzarse un lápiz, como morder un lápiz atrás en la parte posterior de la boca, así, como tomarlo con las muelas y tratar de hablar ahí. Eso ayuda. A mí esos fueron los ejercicios que me ayudaron, de tal manera que yo he vivido de hablar toda mi vida, prácticamente. Ese ha sido mi trabajo de locutor, 22 años en la radio, y luego que soy consejero, terapeuta, y eso es hablar y más hablar. ¿Qué estás haciendo con los dones de la audición y del habla? En verdad son dones que has recibido. ¿Cómo lo estás usando? ¿Qué estás haciendo con esos dones de audición, de poder escuchar, de hablar, de poder hablar? En verdad son dones. Esos dones que has recibido, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Cómo lo estás utilizando? Aquí yo escribí, buenísima idea, eso de escuchar, eso de hablar. De hecho, tenemos 2 orejas y una boca para que escuchemos 2 veces más de lo que hablamos. Uno de los lemas aquí en Audios de Bendición es que el oído es el camino al corazón. El oído es el camino al corazón. Y otra frase que yo suelo utilizar en este tema es: quien sabe escuchar se hace querer. Escucha a la gente. Y cuando hables, habla palabra, como dice aquí, que una palabra oportuna que ayude a los demás en su senda. A las palabras no se las lleva ningún viento. Las palabras tienen su efecto. Dañan o reparan, afectan para bien o para mal a otra persona. Procura que tu palabra sea siempre una palabra de bien, de dulzura, de atención, de ternura hacia la gente. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Eso mismo. El caso que narra Marcos 7, 31 al 37 del hombre sordo y tartamudo que Jesús restauró. Y lo que esa historia significa, como la aplicación, ¿verdad? Mira,
Esa historia yo la conocía, pero no le había prestado tanta atención como, wow, sí, que tu oído esté despejado para escuchar las inquietudes de los demás y que tu lengua sea soltada para hablar una palabra oportuna que ayude a los demás en su senda. Y también de mi testimonio que les he contado parte de esa historia. Qué bien, hoy el tiempo alcanzó para todo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Estamos muy agradecidos a ti por esta bendición de tu palabra, por este efecto poderoso, Señor, de las Escrituras, de que aunque hay historias que uno conoce, hay muchas maneras de volver a leerlas y volver a aprender de ellas. Qué maravilloso este manantial inagotable de grandes verdades que es tu palabra. Bendice, Señor, a nuestros oyentes, que cada día hagamos de este estudio lo más importante en nuestra vida, para ser edificados con el mensaje de las Escrituras, para hablar contigo en oración, para prepararnos para hablar a otros. Abre nuestro oído, Señor, para atender las necesidades de los demás y suelta nuestra lengua para hablar esa palabra oportuna a todo el que entra en nuestro contacto. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana jueves, Dios mediante. Cuidado con el pan en mal estado. Esto pica y se extiende en esta poderosa lección 6, de adentro hacia afuera. Recuerden, el texto a memorizar está en Marcos 7:15. Marcos 7:15, nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que contamina. Marcos 7:15 y toda esta explicación que nos ha estado dando el Super Humberto Méndez. Esto está bueno de verdad. Bueno, mi gente, esa es la actualización, como les dije al principio del programa. En el fondo, quisiera que haya una contraoferta, de manera que me pueda seguir dedicando a esto de los audios. De verdad. Bueno, el llamado que ha hecho el pastor Polanco, nadie nos ha dicho en sí si se compromete o no. Es un poquito arriesgado ese paso. En Patreon hay apenas 16 personas que se han inscrito en Patreon y que se han comprometido. Hasta ahora no hemos visto ese resultado, pero mucha gente que ha estado apoyándonos con eso, pues sí lo va a manifestar. Orar, porque hay mucho que hacer, hay mucho contenido que estoy pensando en producir, tanto en video como en audio, estos audiolibros. Me encantaría de verdad que sí, yo anhelo eso, pero obviamente hay todo un compromiso de presupuesto que debo cumplir y por eso es necesario también el trabajo. Pero será lo que Dios quiere que sea, estoy totalmente consciente de eso, de que no es como yo quiera, más como Dios quiera en mi vida. ¿Qué les parece? Recuerda el contacto con este servidor vía WhatsApp, más 1-484-838-8989, más 1-484-838-8989. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Hay paz. Hay paz.